También tenemos, yo me lo pongo en la bolsa para, sí, aquí adentro. Buenos días. Vamos a dar inicio a nuestra sesión general del día de hoy. Y hoy nos acompaña el doctor Víctor Hugo Zaragoza Cervantes. Él es médico, cirujano y partero egresado de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Es médico especialista en ginecología y obstetricia, egresado del Instituto Politécnico Nacional. Cursó un diplomado en semiología por la Universidad La Salle. Es médico adscrito al Departamento de Ginecología y Obstetricia de este hospital y es responsable de la clínica de mama de esta unidad. Nos va a compartir el tema de detección oportuna de cáncer de mama. El cáncer de mama está considerada la principal causa de muerte, el número 1, ¿verdad? Sí. Como causa de muerte de neoplasia maligna en mujeres mayores de 25 años. Entonces es un tema muy importante que justamente también se conmemora año con año el 19 de octubre y se realizan actividades importantes para la detección oportuna de esta patología. Les pido que pongan mucha atención. Bienvenido, doctor. Todos. Como ya comentaba, vamos a hablar de un tema muy importante porque es un problema de salud pública y como vamos a ver en la siguiente charla, pues vamos a hablar de qué tan importante es y lo fundamental de esta patología que es detección oportuna. Muchas veces se escucha que prevención del cáncer de mama. Desafortunadamente, a diferencia del cáncer cervicuterino, donde sí tenemos lesiones premalignas y podemos prácticamente prevenir casi al 100% un cáncer cervicuterino, desafortunadamente en mama no es así. Entonces, la única oportunidad que tenemos es detectar a tiempo para que esa paciente tenga un pronóstico adecuado. Bueno, vamos a iniciar la lucha. Entonces, ¿qué es el cáncer de mama? Pues la definición es el crecimiento anormal y desordenado de las células del epitelio, que puede ser de los conductos o de los lobulillos mamarios. Es más frecuente a nivel de los conductos, pero también puede afectar los lobulillos y que tiene la capacidad de diseminarse. Como les comentaba, es un problema de salud mundial y vamos a ir definiendo a nivel mundial, a nivel México, a nivel Michoacán, cómo estamos. Como ya comentó la doctora, es el tumor maligno más frecuente en México y en todo el mundo. La primera causa de muerte por cáncer, siendo responsable del 17% de los casos de mortalidad. En el año 2020 hubo una incidencia de 2.3 millones de casos y de estos 685,000 muertes en el mundo. Y para el 2040 se predice que va a haber más de 3 millones de casos nuevos y por lo menos 1 millón de muertes cada año. Esta patología inicialmente se consideraba como que era de nivel socioeconómico alto. El cáncer cervicuterino lo relacionaban con gente pobre, con gente que básicamente no tenía acceso a los servicios de salud, y el de mama lo relacionaban con gente de alto nivel. Sin embargo, actualmente ha cambiado y nosotros hemos visto que la incidencia ha incrementado en países de medianos y bajo riesgo. Entonces ya no se tiene que considerar como esa patología que antes o que inicialmente se consideraba para gente de recursos económicos adecuados, sino que realmente es una situación que se tiene que contemplar para cualquier mujer. Entonces, aquí dice que el 45% de los casos se presentaron en países de bajos y medianos recursos, que México está dentro de este rubro, de esta situación como contemplada. Y el 55% del total de las muertes se presenta en este tipo de países.
Esta es la última gráfica. El Globocan es una institución donde detecta la incidencia por cada patología a nivel mundial y por cada país. Y aquí vamos a ver que realmente no ha cambiado mucho desde un inicio. Los países como Estados Unidos, Canadá, Alaska tienen una incidencia muy, muy alta. Aquí está el porcentaje, es por ejemplo 75 muertes o mujeres por cada 100,000 mujeres. En la parte de América, Argentina y Uruguay tienen una incidencia muy alta, y en la parte de África hay algunos países que tienen una incidencia importante, pero ellos tienen la mayor mortalidad, como vamos a ver en la siguiente tabla. España, Francia, Alemania, Noruega, Suecia tienen una incidencia muy elevada. Si se fijan aquí en relación a los colores, México tiene una incidencia más o menos de 39 en promedio por cada 100,000 mujeres. Es decir, no tenemos la tasa más baja, pero tampoco la más alta. Y en relación a la mortalidad, como les comentaba, aquí sí se lleva por mucho todos los países de África con una mortalidad muy elevada. Uruguay también tiene una mortalidad elevada. Argentina también tiene una mortalidad. Y México más o menos tiene una incidencia de alrededor de 100 mujeres de 100 casos por cada 100,000 mujeres. Es decir, sí es baja afortunadamente. Es una patología que afortunadamente tenemos, por ejemplo, el Centro Estatal de Oncología de aquí de nosotros, de Michoacán, donde hay recursos de infraestructura y recursos humanos de excelente calidad. La Sociedad Americana contra el Cáncer en el 2021 reportó una incidencia de este cáncer invasor de 281,500 nuevos casos, y de estos, más de 48,000 carcinomas ductales in situ, que sería el diagnóstico ideal para cualquier paciente. Un carcinoma ductal in situ, prácticamente un 100% de curación. En el 2022 reportaron 290,560 nuevos casos y 43,780 muertes. En los países que anteriormente mencioné, el promedio se detecta el cáncer entre los 55 a 64 años de edad, con un promedio de 62 años de edad. Aquí en México, más o menos el promedio es alrededor de los 50 años, es decir, es como 10 años antes. La incidencia de cáncer de mama ha aumentado lentamente, 0.3% de manera anual, mientras que la tasa de mortalidad afortunadamente ha disminuido en 1.8% anual. Pero eso sobre todo se refiere en los países donde hacen realmente un tamizaje y un tratamiento oportuno. Aquí en México, el cáncer ha aumentado, como les comenté, ha aumentado de manera constante en las últimas 3 décadas, y de acuerdo al informe del Departamento de Epidemiología de la Secretaría de Salud, la incidencia y se incrementó entre el 2000 y 2013, llegando a 10 casos por cada 100,000 mujeres, y se incrementó hasta 26 casos por 100,000 mujeres mayores de 25 años, estimando casos nuevos de 23,873. Y para el 2020, la incidencia en nuestro país fue de 39.5 casos y la mortalidad de 9.9, lo que les había mencionado en la gráfica del Globocam. Esta es una diapositiva viejita, pero desafortunadamente hasta hoy día sigue siendo los diagnósticos en estas etapas clínicas. Para nosotros considerar un diagnóstico temprano tendría que ser un in situ, que es el 0, o máximo un 2A, y solamente lo podemos, aquí en México, hasta un 30% de los casos. Y si se fijan, los casos avanzados son un 55, y si lo suman, 65% de los casos son etapas clínicas avanzadas, y por lo tanto el pronóstico de vida cambia rotundamente para nuestra mujer. Este incremento de la incidencia y la mortalidad está relacionado a muchas cosas. Uno de ellos es el envejecimiento poblacional. El promedio de vida aquí en México de la mujer es más o menos de 75 años, pero para el 2040 más o menos se estima que pueda ser hasta de 85 años. Y en cáncer de mama, entre más edad tenga la mujer, hay más riesgo de que desarrolle esta patología. La occidentalización del estilo de vida, esto se refiere a que las mujeres
actualmente postergan su embarazo, es decir, lo hacen habitualmente después de los 30 años de edad. Ha disminuido la tasa de lactancia materna, que es un factor protector, como vamos a mencionar más adelante, y el tipo de alimentación también ha cambiado. Hay más ingesta de grasa, sobre todo de tipo animal, que se relaciona también con este tipo de patología. La obesidad, un importante factor de riesgo, hasta un 30% de las mujeres que tienen cáncer de mama está asociado o tienen obesidad. Y obviamente la educación e información deficientes relativas a esta enfermedad y a la carencia de un programa nacional realmente que se esté llevando a cabo como debería de ser. En México el cáncer de mama... No se creen. Okay. En México el cáncer de mama en mujeres menores de 40 años de edad, como les comentaba, es más frecuente que en la población de los países nórdicos y de los países de Estados Unidos. En mujeres menores de 40 años se ha detectado el cáncer hasta en un 13.3%. Lo que les comentaba, la pirámide poblacional, existe una proporción muy similar en hombres y mujeres, pero para el 2030 se espera una incidencia o un promedio de vida más alto para la mujer y por lo tanto con más riesgo de tener esta patología. Y la edad, como les estaba comentando, pareciera ser que con la edad muchos pacientes dicen, doctor, ¿cuándo me va a dar de alta? Pues ya llevo 5 años aquí y mi mastografía, mi mensaje está normal. Pues resulta ser que esta patología, tan solo por ser mujer y tener esta edad, incrementa el riesgo de manera muy significativa. Y entonces vamos a tener que en pacientes menores de 39 años hay un caso por cada 235 mujeres. Pero si se fijan, aumenta de manera drástica a partir de los 40 años. 1 de cada 25 mujeres va a tener cáncer de mama. Si tiene entre 60 y 79 años, 1 de cada 15. Y de 80 años o mayor, 1 de cada 8 mujeres padecerá cáncer de mama. En México en 2021 se reportaron 7.933 muertes por cáncer de mama. En mujeres, 7.925, que es un 99%. Y esta patología también se presenta en el hombre en un porcentaje muy bajo, máximo un 1%. Esta es la gráfica si nos referimos a todos los estados de la República Mexicana, y nosotros más o menos estamos en una incidencia de 15 casos por cada 100,000 mujeres. Los países con más incidencia son, por ejemplo, Colima. De hecho, en Colima hacen normalmente, o es donde se realiza año con año, el Consenso Nacional de Cáncer de Mama. En relación a lo mismo de epidemiología, aquí está graficado pues, lo que acabo de comentar, que entre más edad existe más riesgo de tener este cáncer. Y en relación ya a Michoacán, esta es la incidencia de casos nuevos. No tengo el de este año, pero aparentemente, si ustedes ven la gráfica, aparentemente el año pasado hubo una disminución en incidencia. Sin embargo, tiene que ver mucho con la situación de COVID. A partir de este año empezaron a disminuir la realización de mastografías de tamizaje y las pacientes también disminuyeron su acceso o sus citas. En relación a la mortalidad, igual, aparentemente una disminución, pero ya les comenté cuál es la situación en especial por la cual aparentemente disminuyó. Y en relación a las mastografías realizadas, también tenemos hasta el 2022, hubo una disminución importante y es que relaciona con el COVID. En el 2023 se hicieron 27,464 mastografías y eso quiere decir que entre más mastografías se realicen, tenemos más posibilidad de diagnosticar. Se supone que por cada 1,000 mastografías de tamizaje vamos a encontrar por lo menos 5 cánceres de mama. Los tipos de cáncer de mama pues, se dividen en esporádico, familiar y hereditario. El esporádico es el 90%. ¿Y a qué se refiere con esporádico? Que es una paciente que no tiene ningún factor de riesgo y que en relación a los de familiar o hereditario sí tienen una patología. El familiar, 2 o más parientes de primero o segundo grado con cáncer de mama.
Acuérdense, los de primer grado se refiere a padres, hermanos o hijos, segundo grado abuelos, tíos o primos, y tercer grado bisabuelos, tíos segundos, primos segundos. Y el hereditario en especial se refiere a aquellas mutaciones que existen en BRCA1 y BRCA2, que ya están bien estipulados, son genes supresores, es decir, son genes que habitualmente cuando existe una célula alterada tienen la capacidad de provocar su destrucción, su autólisis. Sin embargo, cuando estos genes están mutados, se pierde esa capacidad para que el organismo pueda eliminar esas células que están afectadas y que por lo tanto progrese o se presente el cáncer. El riesgo se incrementa proporcionalmente con la edad, como le comentamos, a partir de los 40 años de edad, por eso es que a partir de esa edad se inicia el patamizaje, y los factores de mayor riesgo son antecedentes directos de cáncer de mama en madre, hermana o hijo, presencia de mutaciones en estos genes, antecedente de biopsia con atipias, sobre todo hiperplasia ductal atípica o lobularidad atípicas, haber recibido radioterapia del tórax en la infancia, aquellas pacientes que tienen linfoma y que tienen como dentro de su tratamiento de la radioterapia, y un factor muy importante que lo vamos a mencionar más adelante, la alta densidad mamaria. Vamos a hablar de los factores de riesgo como tal y vamos a dividirlos como hereditarios o familiares. Ya les comenté historia familiar de cáncer de mama, ser portador de alguna de las variantes patogénicas. En relación a hormonales y reproductivos, la duración total de la vida menstrual. Recuerden que el cáncer de mama está relacionado con la situación hormonal. Si nosotros tenemos una menarca temprana o una menopausia tardía, la paciente va a estar más expuesta a los estrógenos, y el estrógeno es una hormona proliferativa que, si reúne ciertas características o más factores de riesgo, pudiera ser el inicio o la causa del cáncer de mama. Nuliparidad o primer embarazo a término después de los 30 años, lo que les había comentado, ausencia de lactancia, que se considera como un factor protector, y la terapia hormonal de reemplazo, pero sobre todo que esté relacionada con estrógenos y progesterona. Si es estrógeno solo, mencionan que realmente el riesgo es muy bajo, y también depende mucho del tiempo. 5 años o más genera un incremento, no de manera sustancial, o no es el más importante, pero sí los oncólogos todos han llegado a la conclusión de que sí aumenta el riesgo de cáncer de mama. En relación a dieta y estilo de vida, el consumo de alcohol, la obesidad y también las condiciones mamarias benignas, densidad mamaria incrementada, lesiones proliferativas sin atipia, hiperplasia típica, carcinoma ductal in situ. Y en relación a ambientales, la exposición a la radiación antes de los 30 años. Voy a hablar de los más importantes en relación a factores de riesgo y también como protectores. El sexo, pues como vimos, 99% se presenta en mujeres, entonces ya con el hecho de ser mujer existe un riesgo de tener cáncer de mama. Historia familiar o personal de cáncer de mama, ya les comentamos, sobre todo tiene mayor peso si son de primer grado. Si existe un antecedente también de cáncer de ovario y cáncer de mama se relacionan mucho. El antecedente de cáncer de una mama duplica el riesgo de tener en el lado contralateral hasta un 0.7%. Y en relación a factor de riesgo hereditario, pues es aquel que se produce de transmisión autosómica dominante padre, hijos o nietos, y a partir de la generación de un tumor maligno. Y como les comentaba, los más importantes son BRCA1, BRCA2. BRCA1 se encuentra en el cromosoma 17 y el BRCA2 en el cromosoma 13. Y cuando existen mutaciones en estos genes, como les comentaba, que son habitualmente genes supresores, pero una vez mutados pierden esa capacidad para limitar el crecimiento de células malignas, está relacionado con cáncer de mama y ovario. Si la paciente tiene mutado este gen supresor, hasta un 85% de los casos va a tener cáncer de mama. Y si es el BRCA2, aquí mencionan el 20%, pero hay estudios que mencionan que hasta un 69% de las mujeres van a tener cáncer de mama. Inclusive, si hay un antecedente de un familiar con cáncer de mama en hombre, casi siempre está relacionado con mutación de este gen.
Angelina Jolie es una actriz muy conocida y se hizo todavía más conocida porque se realizó estudios de tamizaje en relación a ver si tenía mutación de estos genes y los presentó. Y entonces ella decidió realizarse una mastectomía bilateral profiláctica y una oforectomía para disminuir el riesgo de cáncer de ovario y mama. No siempre es la mejor opción. Si se fijan aquí, la mastectomía profiláctica reduce hasta un 90%, no lo reduce a un 100%, sin embargo es importante. Obviamente altera la imagen corporal y es una situación que es irreversible. Si ustedes se fijan en este tipo de pacientes, ¿se puede ofrecer algo más? Sí. Una oforectomía disminuye el riesgo de un 47 a un 67%. Sí, se realiza antes de los 35 años de edad. Y si se realiza una oforectomía y se inicia una quimioprevención o quimioprofilaxis con tamoxifeno, la reducción es hasta un 80%. Si se fijan, es un 10% menos y creo que es una alternativa buena para disminuir el riesgo en este tipo de pacientes. Y como les comento, afortunadamente aquí en México, la gente que tiene este tipo de mutaciones está en un porcentaje muy bajo, entre un 5 máximo un 10%. El alcohol es un factor de riesgo importante y ahí va a depender mucho de la cantidad de alcohol. Mencionan que si se bebe de manera diaria 8 gramos, el riesgo se empieza a elevar y si es sobre los 12 gramos diarios, el riesgo se eleva hasta un doble. En relación a dieta y estilo de vida, como les comenté, uno de los factores más importantes es la obesidad. La obesidad está relacionada con altos niveles de estrógenos circulantes por la aromatización o la conversión que se realiza a nivel periférico de los andrógenos en estrógenos. Una circunferencia mayor de 80 centímetros se asocia a un aumento del riesgo de cáncer de mama o un índice de masa corporal mayor a 21 eleva el riesgo hasta un 20%. Y como les comenté, en la mujer mexicana mínimo el 30% de las pacientes que se diagnostican con cáncer de mama está relacionado con la obesidad. En relación a la densidad mamaria como tal se refiere a la densidad mamaria que se presenta o que se observa cuando realizan una mastografía de tamizaje o diagnóstica. Y en el año de 2013, BIRADS es una clasificación que se utiliza mundialmente, la clasificó en 4. A, B, C y D. La A son mamas totalmente grasas, solamente se presenta en el 10% de todas las mujeres y en este tipo de pacientes, cuando se realiza una mastografía es muy fácil identificar calcificaciones, nódulos o distorsiones de la arquitectura. En el tipo B son aquellas pacientes que tienen áreas dispersas de tejido glandular, pero donde también se tiene la capacidad de tener una buena interpretación de la mastografía. Cuando ya tenemos tipo C o D, se consideran mamas densas y estas pacientes empieza a disminuir la posibilidad de tener un diagnóstico a través de la mastografía. Si ustedes se fijan, C y D, si lo sumamos, la mitad de las pacientes van a tener mamas densas y la mitad de las pacientes no va a tener mamas densas. ¿Qué quiere decir? Que esta mitad de las pacientes que se hace mastografía, por lo menos se tiene que realizar un estudio adicional como es el más conocido, el más realizado y efectivo es el ultrasonido. La densidad mamográfica va a estar relacionada sobre todo a la cantidad de tejido. Es decir, la mama tiene tejido fibroglandular, tiene tejido graso y esta es lo que se refiere a los lóbulos, los conductos y al estroma entre estos. Son los que entre mayor cantidad, por lógica, hay más posibilidades de que esa paciente desarrolle cáncer de mama. De los factores protectores, había mencionado que la lactancia materna, se han hecho estudios muy específicos y han determinado que si se realiza lactancia materna por cada 12 meses, el riesgo disminuye en un 4.3%. Y si eso lo suman a cada bebé que tienen, es 7% por cada bebé lactado. El ejercicio, a diferencia obviamente de la obesidad, también crea un factor protector. Y ya se hizo un estudio con 90.509 mujeres donde se determinó que existía un riesgo
una disminución del riesgo hasta en un 25%. Y las recomendaciones generales de actividad física en los Centros de Control de Enfermedades en Estados Unidos mencionan que por lo menos se tienen que hacer 150 minutos semanales de ejercicio aeróbico de intensidad moderada, que es caminata o el ciclismo, o 75 minutos por semana con actividad aeróbica intensa, como es correr, trotar, saltar o nadar, que aunque la recomendación ideal sería hacer ejercicio todos los días, obviamente. De los factores protectores, pues como comentamos, si la obesidad es un factor de riesgo, evitar el sobrepeso también será un factor protector. Y ya aterrizando específicamente a la detección oportuna de cáncer de mama, siguen siendo 3 pilares para ello. El autoexamen mamario mensual a partir de los 18 años de edad, idealmente 7 días después de la menstruación. Recuerden que la mama, por tener situación hormonal, en los días previos a la menstruación puede generar disconfort, puede aumentar de tamaño y puede cambiar de consistencia. Entonces, lo ideal es que una semana después de que haya tenido la menstruación, la mujer se realice una autoexploración. Y a partir de los 25 años se sugiere un examen clínico de manera anual y la mastografía a partir de los 40 años como tamizaje. Acuérdense que tamizaje es aquella mujer que está asintomática, que no tiene ningún síntoma, dolor, nódulo, ningún cambio en su mama. Y actualmente el uso de mastografía unida con el ultrasonido menciona que aumenta la tasa de detección hasta en un 87% de los casos. El autoexamen mamario, pues la evidencia es muy limitada, sin embargo sirve para que la paciente se vaya haciendo responsable de su cuerpo, que se vaya sensibilizando para en una edad más avanzada, a partir de los 40 se empieza a hacer mastografía, pero es una arma buena, no es la mejor, pero sí es una situación que se sigue presentando, que se sigue sugiriendo. Y ahorita les voy a pasar un video que se me hace muy bueno como para que lo vean. ¿Lo puedes hacer más grande? El cáncer de mama es el tumor más frecuente en las mujeres occidentales. En España se diagnostican alrededor de 32.825 nuevos cánceres de mama al año. Por lo tanto, es muy importante hacer un diagnóstico precoz de esta enfermedad, ya que 1 de cada 8 mujeres tendrá cáncer de mama a lo largo de su vida. Uno de los métodos más eficaces para su detección es la autoexploración mamaria, pero en ningún caso sustituye su revisión periódica ni a una mamografía. Es recomendable autoexplorarse los pechos y las axilas una vez al mes. El momento ideal es el 2º o 3er día tras la menstruación. Si ya has pasado esta etapa, elige una fecha fija al mes para recordarlo. Frente al espejo y con una buena iluminación, examina cada mama. Con los brazos caídos a lo largo del cuerpo, observa si ambas mamas son más o menos iguales en tamaño, coloración, textura y en la forma del pezón. Hay que mirar por si aparecen bultos, depresiones o por si alguno de los pezones está retraído o con alguna secreción. El segundo paso es también inspección visual, pero colocando los brazos por encima de la cabeza y girándote de un lado hacia el otro. A continuación, presiona las manos fuertemente sobre las caderas e inclínate ligeramente hacia el espejo mientras empujas los hombros hacia adelante. Estos 2 movimientos realzan cualquier cambio en el contorno del pecho. El cuarto paso es la palpación de la mama. Para ello, colocaremos el brazo de la mama que vamos a explorar detrás de la nuca y con 2 dedos de la mano contraria comenzaremos a hacer movimientos circulares en el sentido de las agujas del reloj, del tamaño de una moneda, repasando toda la mama. Es importante repasar bien todo el contorno de la mama, tanto los cuadrantes superiores como inferiores,
buscando la presencia de masas o puntos dolorosos. Examina la axila con el mismo procedimiento anterior, tratando de determinar la presencia de masas o zonas blandas. Busca cualquier masa, engrosamiento o abultamiento bajo la piel. El último paso de la exploración es el examen del pezón sin cambiar de posición. Presiónalo suavemente y observa si se produce alguna secreción o sangrado. Invierte la posición de los brazos y comienza de nuevo todo el procedimiento con la otra mama. Se recomienda repetir la palpación mamaria en posición recostada. Acuéstate y coloca una almohada o una toalla enrollada bajo tu hombro derecho. Coloca tu mano derecha detrás de la cabeza y con el codo elevado, y comienza la exploración. Una vez acabado, cambia de posición y explora la mama izquierda. Recuerda que el diagnóstico del cáncer de mama se va a basar, por lo tanto, en la exploración que te realices, en la exploración por profesionales de la ginecología y en la realización de la mamografía o ecografía. Entonces, para nosotros tener a esta paciente hay que hacer como toda una historia clínica para ver los factores de riesgo. Después hacer una exploración física que incluye inspección y palpación. Aquí, como ya vieron en el video, pues, igualmente se repite cuando nosotros hacemos la revisión en el consultorio, una inspección estática y una inspección dinámica, buscando los signos que ya comentaron. Aunque recuerden, si la paciente ya tiene signos clínicos, obviamente es una etapa clínica avanzada. Y lo que queremos es que la paciente esté asintomática, que esté en una etapa donde no esté palpable el tumor para que pueda recibir un tratamiento ideal. Esta es una paciente que vimos hace un año con un cáncer inflamatorio, donde estaba afectado más la tercera parte de la mama. Hay cambios importantes, retracción del pezón, y a la palpación se sentía dura, indurada. Hicimos la biopsia y se determinó un cáncer inflamatorio. Los cánceres inflamatorios habitualmente son etapas clínicas también avanzadas, desafortunadamente. En relación a la palpación, pues como comentaron en el video, se puede hacer de la periferia hacia el centro, de arriba hacia abajo, de manera circular. Nosotros habitualmente lo hacemos en forma de los sentidos del horario de reloj. De las 12 iniciamos y vamos haciéndolo hacia la parte interna hasta complementar, y posteriormente revisamos axila. Se pueden revisar también los huecos supraclaviculares. En relación a la palpación, pues es de la mama, de la cola expansor y de la axila. Si nosotros llegamos a detectar la presencia de un nódulo, un tumorcito, debemos de determinar la ubicación, el tamaño, la forma, la consistencia, los bordes, si se genera dolor, si es desplazable. Acuérdense que clínicamente un tumor, entre más móvil está, es menos probable que esté relacionado con cáncer de mama. El cáncer de mama habitualmente es un tumor fijo. Solo el 10% de las masas palpables pueden ser malignas, y solo el 4% de las pacientes que sienten algún síntoma, sobre todo dolor, está relacionado con cáncer de mama. Cuando vemos a esa paciente, pues obviamente de primera instancia, pues ya sabemos que es un cáncer, tiene hasta lesiones satélites en piel. Y como les comentaba, aquí lo importante es realizar el screening. El screening, ¿qué es? Es un tamizaje o cribado. ¿Y esto qué es? Es una estrategia que se tiene que aplicar sobre una población para detectar una enfermedad en individuos sin signos y sin síntomas de la enfermedad. Eso es lo más importante que se tienen que llevar en su mente. ¿Qué requisitos debe reunir un estudio para que se considere como un programa de screening? Que la enfermedad buscada debe ser un problema de salud, el cáncer de mama lo es. Que la enfermedad debe tener una etapa subclínica, la tiene obviamente el cáncer de mama, ahorita lo vamos a checar más adelante. Y debe de existir evidencia entre el beneficio de detectar y tratar la enfermedad en esta etapa subclínica. Entonces, la mastografía reúne esos 3 requisitos.
Y aquí, como les comentaba, ahí tenemos un periodo de exposición donde va a tener la paciente factores de riesgos que pueden estar relacionados con situación genética, pero pueden ser ambientales o no ambientales. Tenemos una fase presintomática, que es donde se aplica el screening, y tenemos ya la fase sintomática, que es cuando la paciente generalmente tiene etapa clínica avanzada. En promedio, el cáncer de mama tiene una duplicación. Aquí mencionan que entre 1 y el 2, por ejemplo, es de cada 100 a 180 días. Quiere decir que cuando nosotros palpamos un tumor de 1 centímetro, la paciente por lo menos tiene de 4 a 5 años que ya inició la enfermedad. Entonces, tuvimos todo este tiempo para realizar un estudio y detectarlo y tratar a esa paciente. ¿Qué beneficios tiene el screening? Pues obviamente que dependiendo de la etapa clínica va a ser el pronóstico. Si es una etapa clínica no palpable, generalmente va a ser una etapa clínica temprana, la paciente va a tener un mejor pronóstico en sobrevida. Entre más va avanzando el tumor, hay más posibilidades de que ya tenga metástasis, primero a ganglios linfáticos y segundo a distancia. Entonces, la mastografía es el único método de imagen que ha demostrado disminución en la mortalidad de cáncer de mama en nuestro medio hasta un 25 a 21%. En países de alto nivel económico, la mortalidad la ha disminuido hasta un 30%. Presenta una sensibilidad diagnóstica de un 77 hasta un 95% y una especificidad del 94 al 97%, pero va a depender mucho de la densidad mamaria, lo que habíamos comentado. Si es una paciente con densidad mamaria A o B, tenemos este porcentaje de eficacia. Pero si es una paciente con mama densas, el porcentaje puede disminuir a un 50, un 34%. La mastografía, el médico radiólogo es el que interpreta el estudio, debe estar certificado por el Consejo Mexicano de Radiología e Imagen y debe de contar con una calificación adicional en mama. Eso es lo ideal, porque como cualquier situación va a depender de quién lo lee, cómo lo interpreta para que realmente podamos confiar. Debe de incluir en su reporte el BIRATS y la periodicidad, la norma oficial mexicana, que es la 041, ellos mencionan que de los 40 a los 69 años se debe de realizar cada 2 años. El Colegio Americano de Radiología sugiere a partir de los 40 a los 75 años de manera anual, ¿sí? Porque hay un porcentaje de cáncer de mama que se llama de intervalo, que se presenta entre uno y otro año, y al hacerlo anual tenemos más posibilidades de detectar esas pacientes. Y el Consenso Mexicano sobre Diagnóstico y Tratamiento de Cáncer de Mama también lo sugiere anual a partir de los 40 años de edad. Entonces, seguimos en lo mismo. Screening, tamizaje, mastografía de tamizaje es el screening, pacientes asintomáticas, pacientes que no tienen ningún signo, ningún síntoma en su mama. Va a detectar 5 cánceres por cada 1000 exploraciones. Escrutinio a partir de los 40 años de edad debe incluir por lo menos 2 proyecciones de cada mama, la cefalocaudal y la media lateral oblicua, y el resultado, como les comenté, debe de estar interpretado con la clasificación de BIRATS. Y este es el BIRATS. El BIRATS, así como el Papa Nicolau, tienen como diferentes categorías, y el BIRATS 0 se refiere a que es insuficiente para diagnóstico. Si nos determinan un BIRATS 0, puede ser porque la paciente tenga mamas densas, porque sea un nódulo, no determinen si es sólido o quístico, y que tenemos que realizar estudios adicionales. El más importante o el primero es el ultrasonido, pero podemos echar mano de la resonancia magnética si contamos con ella. ¿Por qué es importante realizar estudios adicionales o hacer un comparativo si ya tiene estudios radiológicos previos? Porque en esta categoría hasta el 13% de las pacientes van a tener cáncer de mama. Entonces es por eso que tenemos que hacer estudios adicionales. Si es el 1 o el 2 es negativo y se sigue haciendo su tamizaje cada año. Si es un BIRATS 3, son hallazgos probablemente benignos, sin embargo, hasta un 2% de esos pacientes pueden estar cursando con un cáncer de mama. Entonces, si tenemos un BIRATS 3, la paciente requiere seguimiento por imagen unilateral del lado donde encontraron el hallazgo a los 6 meses y posteriormente su revisión anual por lo menos durante 2 años.
aunque lo adecuado, acuérdense que lo adecuado es que nunca se dé alta a la paciente y que se siga haciendo su estudio anual. El BRAF4, sí, ya tenemos hallazgos de sospecha de malignidad y lo subclasifican o subdividen en A, B o C y realmente no tiene tanta mayor importancia porque finalmente todas estas pacientes se tienen que biopsiar. O sea, todas son candidatas a biopsia y lo único que cambia es el porcentaje en relación a riesgo de cáncer de mama, pero ya con la biopsia nosotros podemos confirmar o descartar esa patología. Igualmente, el BRAF5 es prácticamente clásicamente maligno, hasta más de un 95% de las pacientes están cursando con un cáncer, pero tenemos que hacer la biopsia para que esté confirmada. Y el BRAF6 son aquellas pacientes que ya tienen el diagnóstico de cáncer de mama, que tienen una etapa clínica avanzada, que están recibiendo quimioterapia y que quieren saber cómo está respondiendo a la quimioterapia y se les hace una mastografía de control. Muchas veces disminuye el tamaño del tumor y es una forma sencilla y rápida para saber que está respondiendo a la quimioterapia. La mastografía diagnóstica, a diferencia del tamizaje, es cuando la paciente sí ya tiene síntomas o tiene algún signo en algún estudio previo. Y entonces, como pacientes con mama densa, pacientes que se detectó alguna lesión por el ultrasonido, masa o tumor palpable, secreción sanguinolenta por el pezón, cambios en la piel o en la areola, dolor focal persistente o el seguimiento del BRAF3, como lo mencioné en la diapositiva anterior. Y hay también indicaciones especiales. Ya comentamos que es la mastografía a partir de los 40 años, sin embargo, si es una mujer joven y clínicamente por un estudio se sospecha que está cursando con cáncer de mama, se le puede pedir. En aquellas pacientes con histeria familiar de cáncer de mama en etapas tempranas, se puede indicar la mastografía a partir de los 30 años de edad o 10 años antes de la edad del familiar más joven, pero nunca antes de los 35 años de edad. Y aquellas pacientes con un antecedente de una biopsia mamaria con reporte histológico de alto riesgo, ya habíamos mencionado una hiperplasia ductal atípica, una hiperplasia ductal lobulillar, una hiperplasia lobulillar atípica son pacientes que tienen mucho riesgo de desarrollar cáncer de mama y esas pacientes sí requieren ese estudio. De los hallazgos que vamos a encontrar en la tamizaje puede ser asimetría en la densidad, distorsión de la arquitectura, las microcalcificaciones, que las más sospechosas habitualmente es un cúmulo de microcalcificaciones que tienen diferentes densidades y que tienen diferentes tamaños y formas. Una ectasia ductal asimétrica. La tomosíntesis es un estudio que es como agregado a la mastografía. La tomosíntesis hace imágenes como tipo mastográficas, pero hace imágenes en tridimensionales que se realizan al tener múltiples ángulos y hacen un escaneo, es decir, van haciendo como unas cortes tangenciales de la mama a ciertos milímetros y permite determinar de mejor manera algunas lesiones. Esta tomosíntesis detecta hasta 1 al 2% de cánceres adicionales por cada 1000 exploraciones. Este estudio ya lo tiene aquí el ISSSTE de Kira y Morelia y lo hace el ISSSTE. Entonces, pacientes con mamas densas o pacientes, es el estudio como adicional de excelencia. Este es un estudio de mastografía, este es un estudio de tomosíntesis, se ve esta distorsión de la arquitectura y al hacer un ultrasonido dirigido se observa la lesión con bordes angulados, casi espiculados, y se hizo una biopsia y se detectó el cáncer de mama. Entonces, este estudio le suma sensibilidad y especificidad a la mastografía. La sensibilidad hasta un 85% y una especificidad hasta el 97%. Y bien importante, consigue una disminución de falsos positivos del 15 al 30% de los casos. Aumenta el tiempo de interpretación y la dosis de radiación, pero no excede los límites permitidos por el Colegio Americano de Radiología. Creo que ya no quiero. El ultrasonido mamario, como les comentaba, es una excelente herramienta diagnóstica o muchas veces como de complemento. En mujeres menores de 35 años es el primer estudio que se tiene que realizar como de escrutinio, pero en pacientes, como les comenté, si es un BRAF0, es el estudio por excelencia como que se realiza de manera adicional. Se requiere de equipos de alta resolución, además de experiencia y conocimiento
de la anatomía y patología de la glándula mamaria, debe realizarse con transductor lineal de alta frecuencia, idealmente de 10 a 18 MHz. Y el ultrasonido dirigido es un complemento de la mastografía diagnóstica y tiene mucha utilidad para determinar si los nódulos son quísticos, son sólidos, si son sólido-quísticos. Características ultrasonográficas nos van a poder determinar si tienen características de benignidad o de malignidad, nos va a determinar el estatus de la vascularidad y también existe se puede determinar la elasticidad del tumor. Es de mucha utilidad en la tapificación inicial del cáncer de mama, porque el ultrasonido mamario puede evaluarnos si hay multifocalidad, es decir, si hay varios focos de cáncer, si hay multicentricidad, si hay una extensión a nivel del componente intraductal. Es una excelente herramienta para evaluar el estado ganglionar, tanto de la axila como de la parte suprainfraclavicular. Y mencionan que cuando se realiza este estudio, puede haber modificaciones del tratamiento hasta en un 28% de los casos. El ultrasonido de tamizaje está indicado solamente en pacientes con mama densa y mastografía negativa. Y ya se han hecho numerosos estudios y han comprobado que este estudio adicional, al realizarlo, se van a detectar de manera adicional a la mastografía 2 a 5 carcinomas por cada 1000 exploraciones. Indicaciones clínicas, pues evaluación de anormalidades palpables o aquellas detectadas en mastografía o la resonancia magnética. La evaluación también muy bueno para evaluación de aquellas pacientes que tienen implantes mamarios. Importantísimo en guía de procedimientos intervencionistas, en la planeación del tratamiento por radioterapia y como les comentaba, es un excelente estudio de los mejores para hacer una evaluación de los ganglios axilares. La resonancia magnética es un método que no utiliza, es otro método que también utilizamos. Ya, ¿viste? Es un estudio excelente, la diferencia es que es de más alto costo, no es tan accesible, pero es un método que no utiliza radiación ionizante y proporciona información no solo morfológica, sino también funcional a través de la inyección endovenosa del gadolinio. Esta es una paciente que tiene una mastografía, no tiene prácticamente ninguna lesión y al hacer la resonancia magnética se identifica en la mama izquierda esta zona que correspondió a un cáncer de mama. Para realizar este estudio es necesario contar con un resonador de por lo menos 1.5 Tesla y una antena especial para glándula mamaria. Aquí en Morelia si lo realizan, si hay varios centros. Y este va a detectar entre 15 y 30 cánceres adicionales a la mastografía por cada 1000 exploraciones. Indicaciones de la resonancia magnética contrastada, etapificación del cáncer de mama, valoración de márgenes después de una escisión de un tumor primario, si hay para evaluar una recurrencia local, para evaluar una respuesta al tratamiento con quimioterapia o radioterapia, en la búsqueda de un primario oculto, cuando hay una paciente que detectamos que existe un ganglio axilar, se biopsia y reportan un cáncer de mama, tenemos que realizar una resonancia magnética para ver a qué nivel está el cáncer primario. Como guía de biopsias en caso de lesiones visibles solamente por este método y no se recomienda como uso preoperatorio para evaluar la extensión de la enfermedad. La mastografía con contraste, otro estudio también muy bueno, más costoso. Es una técnica de mastografía donde se utiliza doble energía obtenida tras la inyección de contraste de yodo. También detecta 15 cánceres más por cada 1000 exploraciones. La sensibilidad aumenta, sobre todo en pacientes de alto riesgo, un 87% si lo comparamos solamente con la mastografía sola. Es una mastografía, se ve el tejido denso y ya al realizarlo se ve en esta lesión fue una lesión de cáncer, pero muy pequeña. La tomografía por emisión de positrones es un estudio que se realiza y que está indicado sobre todo para valorar la metástasis. Utiliza, obviamente, es una tomografía computarizada con medicina nuclear y permite de manera simultánea analizar la parte morfológica, pero también la parte metabólica para localizar la presencia de metástasis a distancia.
todo lo que les comenté sigue siendo la tomografía el estudio por excelencia de tamizaje. Tiene ya algunos años que se recomienda que el tamizaje tiene que ser personalizado. ¿Eso a qué se refiere? Que de acuerdo a los factores de riesgo de cada paciente, se tiene que determinar el estudio ideal. Y aquí vamos a comentar, por ejemplo, dependiendo del riesgo acumulado de cáncer de la paciente, que va a estar relacionado con la historia, sus antecedentes personales y sus antecedentes familiares o genéticos. Vamos a clasificarlos en estas pacientes en tres riesgos. Riesgo promedio, que es el que les comenté anteriormente, que es cualquier paciente que no tiene algún factor de riesgo más de importancia. Riesgo que es menor de 15%, un riesgo intermedio que es de un 15 a 20% en toda su vida, y un riesgo alto que son aquellas pacientes que tienen más del 20% de posibilidades de desarrollar cáncer durante su vida. Y en relación a este riesgo promedio, pues ya les comentamos, pacientes que no tienen mayores factores de riesgo, que pueden incluir pacientes con mamas densas solamente, y la técnica de screening sigue siendo la mejor, la mastografía. Si es una paciente con mamas densas y tenemos la posibilidad de realizar la tomosíntesis, sería el estudio por excelencia como ideal. Y ya como técnica suplementaria, si no tenemos la tomosíntesis, como les comenté, realizar un ultrasonido. Mujeres con riesgo intermedio son aquellas pacientes que tienen una historia personal de cáncer de mama, que tienen lesiones benignas con riesgo aumentado. Acuérdense, hiperplasia ductal atípica, hiperplasia lobulillar atípica, una historia familiar con cáncer de mama y que también puede estar relacionado con mamas densas. La técnica de screening es la misma, mastografía, idealmente se puede hacer la tomosíntesis, y como suplemento, ultrasonido mamario, resonancia magnética solamente en pacientes que tienen antecedentes de hiperplasia ductal atípica o carcinoma lobulillar in situ o hiperplasia lobulillar atípica. Y en esas pacientes, si tuviéramos acceso a la mastografía contrastada, también pudiéramos realizarla, sobre todo si no tenemos la resonancia magnética. Y ya por último, las mujeres de alto riesgo son aquellas que tienen una mutación genética conformada, mutación del BRCA1, BRCA2, que tienen una historia familiar que está sugestiva de mutación genética, aunque no se hayan realizado el estudio genético, es decir, un familiar con cáncer de mama en un hombre que tenga su mamá, su hermana, su hija, que haya más de 2 personas con cáncer de mama en su familia. Aquellas que tienen una radiación torácica antes de los 30 años, ya les comenté que la causa más frecuente son aquellas que tienen linfoma y que reciben radioterapia, y puede estar asociada con mamas densas. En ellas la técnica de screening ideal sería la resonancia magnética. ¿Por qué? Porque es más sensible y es más específica, aumenta la sensibilidad y especificidad. En segundo lugar, podríamos tomar la tomosíntesis o mastografía, pero recuerden, si no tenemos esto, pues hay que ofrecer lo que tenemos, ¿no? O sea, no podemos decir, ¿sabe que no hay resonancia? Entonces no le voy a pedir nada. Si solamente tenemos el estudio de mastografía, pues hay que pedirle ese y hay que pedirle el ultrasonido por lo menos. Es decir, trabajar con lo que nosotros tengamos. Dentro de las técnicas suplementarias está también el ultrasonido mamario y la mastografía contrastada en caso de que no tengamos el estudio de resonancia magnética. Parece ser que esa es la última. Ya se pueden despertar y ahora se pueden preguntar algo. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, no sé si tengamos tiempo, pero... ¿Sí? Pues si quiere, dinos. Buenos días, doctora Atrás, uno de los pocos médicos adscritos aquí en el hospital que están. No me faltaría que levantaron la mano a los adscritos. Segundo, ¿dónde están los ginecólogos? Ahora los residentes de gineco. Luego los pacientes y los enfermos. Finalmente estamos en octubre, mes de la mano. ¿Sí? Y es un problema de salud. Y es un problema que le debe interesar no nada más
a la institución, entre comillas, de salud, le va a interesar al gobierno de sus políticas de salud. Hice un comentario en el chat, había 36 gentes viendo la reunión en Zoom, ¿sí? Y esto deberíamos haber tenido más todavía. Yo lo entendí entre mi familia, entre la Asociación Médica de Huetamo, y nada más se conectó un médico de Huetamo, ¿sí? Y de aquí se conectaron pues, cantidad de compañeros, porque todo el mundo se identifica. ¿Qué estamos haciendo como autoridad? Otro comentario. Primero te felicito, ¿no? Excelente la exposición. Pero aquí viene la reflexión, ¿sí? 20% del auditorio estaba dormido. Tienen que ser los médicos internos y los residentes. Y este problema de salud es trascendental. ¿Quién de nosotros no hemos tenido en la familia una mujer con cáncer? Que levantemos la mano los que tenemos una enfermedad con cáncer de mama. Póngale usted como un 10%. Y la mortalidad, si tú lo reflexionamos, es muy alta. Porque lo estamos detectando tardíamente. Nuestro gobernador dijo en su informe de gobierno que ya tenemos un nuevo aparato para dar radioterapia. Maldita sea, no están instalados y no cabe en el lugar donde se va a poner. Que se tiene también ya un PET, tampoco se ha instalado. ¿Sí? Entonces, nuestra realidad es muy diferente a la que entre comillas vemos. Entonces, primero, sensibilizarnos. Me puse un comentario en el chat. Las jurisdicciones sanitarias deben de tener la obligación de tener un censo de todas las mujeres, de esas identificar las que tienen más riesgo. Entonces, ¿qué es lo que nos hace falta como sociedad y como país? Cultura. Culturizarnos en lo que realmente trasciende. Porque si no tenemos cultura, el índice de analfabetismo que tenemos en el país es altísimo. Y luego, si no nos culturizamos en relación a la salud, vamos a estar bastante abogados. Y el pronóstico para nuestras mujeres es malo. ¿Sí? Tenemos una meme delicada que debe de ser un diagnóstico importante en nuestras mujeres. Y todavía tener metas más altas. Entonces, si es un problema de salud, todos deberíamos estar interesados en obtener los mejores resultados para nuestras mujeres. Y pues un comentario también ahí, los hombres debemos ser responsables, porque finalmente, si la pareja, ya no hablamos de todos, si la pareja que toma la responsabilidad, hombre y mujer, más mujeres irán a la detección y al tamizaje oportuno. En este mes es gratuito en muchos lugares. Y todavía nos faltaría llegar a las metas para poder detectar y llegar a los países que tienen una cultura mucho mayor que nosotros. El promedio de educación en nuestro país, maldita sea, no lleguen a la secundaria probablemente. Entonces es un problema desde cómo nuestro país se educa. Pero bueno, te felicito, yo creo que es una excelente reflexión que hiciste. Y es invitarnos a todos los que venimos y a los que no, a que nos interesemos en los problemas de salud trascendentes para el país que se llama México y que no debemos estar polarizados. Felicidades. Sí, pues muchas gracias por tu comentario. Sí, gracias, doctor. Yo quiero hacerle una pregunta, doctor. Es muy importante el tamizaje y las estrategias que incluso menciona la norma 041 referente a la autoexploración, que es con lo que tenemos que iniciar, y los estudios de apoyo, la exploración clínica que realiza el personal de salud. Pero en su experiencia en la clínica de mama de aquí del hospital, ¿qué porcentaje o en qué porcentaje llegan las pacientes y se hace el diagnóstico de cáncer, pero que nunca se habían hecho algún estudio de mastografía o no habían acudido a una atención o valoración médica? En Clínica Mama, nosotros tenemos patología benigna y maligna, pero nosotros, las que nos envían son pacientes habitualmente ya con estudios. Alguna mastografía que salió alterada o algún ultrasonido que salió alterado. No tenemos o no realizamos nosotros tamizaje en el hospital. O sea, no tenemos mastógrafo, tenemos médico radiólogo certificado por mama, que es la doctora Verónica Mota, que es una excelente persona, pero no hacemos estudios de tamizaje. Entonces no podemos tener un porcentaje como para poder
vamos, no tenemos un porcentaje porque no hacemos tamizaje. Todas las pacientes son ya referidas. Muchas veces solamente hacemos el diagnóstico a través de la biopsia, que puede ser, o que idealmente sería dirigida a través del ultrasonido. Y entonces, no, por eso es que el tamizaje es diferente. El tamizaje lo realizan en el ONEM, ¿no? Y como ya comenté, por cada 1000 mastografías tendrían que tener 5 casos de cáncer de mama. Entonces, entre más se realicen, obviamente hay más posibilidades de tener más diagnósticos, ¿no? Y como bien lo comentó el doctor Alcaraz, no se llegan a las metas, ¿no? No nada más en los NEMES, yo creo que podemos hablar de manera generalizada que realmente no hay un programa que se esté llevando como debería de ser. Ok, gracias. Bueno, pues si no hay más comentarios, agradezco su participación. Un tema definitivamente muy importante, un problema de salud pública. Es la primera causa de muerte por neoplasia maligna en mujeres mayores de 25 años. Bueno, pues muchas gracias y entrego su constancia de participación. No hubo tequila, me voy a llevar mi agua. Y el señalado.